O noso saúdo aos presentes na sala e tamén a todos os que nos seguen a través da Televisión de Galicia na súa segunda canle. Como é habitual, o foro comeza moi cedo pola mañá para aproveitar unha xornada intensa de debate e análise de actualidade. Comenzamos con una mesa imprescindible. Las necesidades energéticas se han convertido en un debate inaplazable en Europa y no solo por la guerra de Ucrania. La dependencia del gas ruso ha puesto en jaque a las grandes economías y al bienestar de millones de hogares. Hemos oído hablar a los políticos de un invierno duro, de medidas de ahorro y ha surgido el miedo al racionamiento energético. Los objetivos para diversificar las fuentes de energía, potenciar las renovables y para conseguir las metas ecológicas son parte de esta mesa. La autonomía y seguridad energética de Europa es el título de la mesa que abre jornada y en la que participan Mario Ruiz Tagle, CEO de Iberdrola España, Antonio Jardén, presidente de Enagas, Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, y Carmen Becerril, presidenta de OMIE, moderados por el periodista Iñaki Garay, director adjunto de Expansión. Iñaki. Pues muchas gracias. Antes de nada, quiero darles la bienvenida a este maravilloso foro y en este maravilloso entorno. Vamos a hablar de un tema que es realmente importante en este momento, posiblemente realmente estratégico. A pesar del momento en el que vivimos, Europa, hay que decir que es una historia de éxito. Hace menos de 80 años era un gran campo de batalla y desde entonces hasta ahora hemos conseguido crear realmente un proyecto común de convivencia. Compartimos valores, moneda, estamos armonizando nuestras reglas bancarias, las reglas fiscales, las mercancías y las personas se pueden mover libremente, incluso los capitales, incluso compartimos el mismo concepto de justicia. Sin embargo, no todo es alegría en este proyecto. En materia energética aún queda mucho por hacer y yo me atrevería a decir que hasta que no se haga no habremos construido verdaderamente una Europa. Hace más de 30 años, cuando empecé en esto del periodismo y en esto del sector eléctrico, me decían que era necesario hacer interconexiones, que eran escasas. 30 años después, como si esto fuera una telenovela latinoamericana, siguen sin hacerse esas conexiones y se sigue hablando de ellos. Cada país actúa un poco por libre. Unos hacen nucleares y otros las cierran. Unos abren el carbón y otros lo cierran. Se hacen fotovoltaicas en Hamburgo, donde no hay sol. Bueno, el trilema que desde hace años marca el devenir de la energía en el mundo, eso de que sea del salud, dinero y amor que decía Karina, que no es otra cosa que la seguridad de suministro, la competitividad o la limpieza, sigue marcando el paso, pero no nos ponemos de acuerdo en cómo hacerlo. Y a todo esto se ha venido a añadir una profunda crisis marcada por la invasión de un país, de Rusia, que está condicionando todo este proceso. De todas estas cosas quería hablar con mis ponentes, que son los verdaderos expertos, a los que les voy a lanzar ya una pregunta inicial para intentar poner en juego y en suerte el tema. La pregunta común que me gustaría haceros, Beatriz, Mario, Carmen, Antonio, es ¿cuál creéis que son los elementos clave que nos van a permitir garantizar la seguridad de suministro a medio y largo plazo en Europa? ¿Con qué herramientas contamos? Y también, ¿por qué fuentes tenemos que apostar para que Europa logre esa independencia energética a largo plazo que ansía? Buenos días, Iñaki. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un honor compartir mesa con estos amigos. Contigo por primera vez. Espero no sea la última. Yo creo que no. Europa empezó por la energía. El primer paso de Europa hacia su colaboración fue la energía. Y quizá es el último punto donde va a llegar ahora, quizá motivado por las circunstancias. Desde la crisis de 2008 creo que se ha aprendido muchísimo sobre cómo tiene que funcionar Europa como un bloque realmente cohesionado como continente, y ese aprendizaje ha llevado que en esta segunda crisis que hemos tenido muy poco tiempo, derivada de la guerra, Europa haya entendido que la única forma de salir de ella es unidos. Es cierto que los mecanismos de fijación del mercado interno de la energía tenía unas herramientas que estaban diseñadas en un momento de hace muchos años, hace más de 3 décadas, donde el mix energético era distinto y donde hacía falta dar un impulso a las energías renovables que estaban prácticamente iniciándose. Pero lo cierto es que ahora ese mecanismo de fijación de precios se ha demostrado mejorable por su ineficiencia.
ya que estamos en un momento en el que el mix energético es distinto, ¿no? Desde el punto de vista estructural, yo creo que Europa tiene claro en este momento que la hoja de ruta está marcada por el Pacto Verde Europeo y por los planes nacionales integrados de energía y clima, y marcan una hoja de ruta muy clara de 2030. Y esa hoja de ruta hay que mantenerla a pesar de la coyuntura internacional. La coyuntura internacional pasada en la guerra lo que ha llevado a Europa es a tener que acelerar su independencia y su soberanía energética. Decías, cada país ha ido por libre, cada país tiene la competencia para diseñar su mix. Y eso es lo que nosotros hemos hecho en España. Y aquí tengo personas que lo saben perfectamente bien. España, por razón de su condición de isla energética, es una península con muy débil interconexión con el continente, optó por hacer de la necesidad virtud. Y eso ha pasado por impulsar nuestras energías propias, que son las renovables, el sol y el viento. Eso nos ha dado una independencia y una soberanía energética muy relevante. Tenemos más de 10 tecnologías distintas de producción de energía eléctrica. Tenemos 116 gigavatios instalados, que es más del doble de las puntas de demanda. Y de esas tecnologías, la primera es la eólica. De los 116 tenemos 29 gigas de eólica. A continuación, el ciclo combinado. Acaba de pasar la fotovoltaica como tercera fuente de producción de energía en España. Después va la hidroeléctrica y mucha distancia está la nuclear y otras tecnologías. Interconexiones. En 2020 tendríamos que haber tenido todos los países de la Unión Europea una interconexión del 10% de nuestra potencia instalada. Si tenemos 116 gigas, el 10% es 11,6. Y sin embargo estamos por debajo de 3. O sea, tenemos menos de 3.000 megavatios de interconexión. Para 2015 tendríamos que tener el 15%. La interconexión con Francia que tenemos ahora mismo está yendo a pleno capacidad, porque Francia necesita suministro eléctrico adicional, por razones que después podemos comentar, y este suministro en parte viene de la península ibérica. La única manera de garantizar el mercado único de energía es fortalecer las interconexiones y llegar en poco tiempo a ese 10% de interconexión. No solamente porque los renovables españolas y portuguesas necesitan esa vía rápida para sacar nuestra energía hacia Europa, sino porque Europa no va a cumplir con sus requisitos de renovable y eficiencia energética, de descarbonización, sin nuestras renovables. Y, desde luego, la independencia energética europea, que pasa por prescindir del gas ruso, no se puede entender sin las renovables españolas. Y aquí me quedo. Muy bien, de momento. Gracias, Beatriz. Mario. Muchas gracias por la invitación. Beatriz ya avanzó bastante, digamos, sobre los caminos, efectivamente, pero bueno, yo iría a mirar un poco los temas de corto, medio y largo plazo. El corto plazo es hoy, ¿vale? Hoy hay una reunión del Consejo de Ministros precisamente para tomar algunas decisiones sobre caminos para recuperar el orden regulatorio energético, ¿no? Y yo creo que desde esa perspectiva el corto plazo es muy importante porque marcará, sin lugar a duda, el medio y el largo. Vivimos en una sociedad extremadamente inmediatista, con lo cual no podemos pretender que decisiones que tomemos hoy sean indiferentes en el futuro. Y en ese sentido, desgraciadamente, no vemos que todos los caminos lleven a Roma o que todos los caminos nos traigan a Santiago, que es lo que querríamos. Realmente nos hemos anticipado en soluciones para la crisis de corto plazo desde España, pero tal vez hemos errado en la dosis, ¿no? Yo creo que se puso un cap al gas, se está discutiendo en Europa un cap al gas, se puso un cap a las inframarginales de 67 euros, en Europa es de 180. Eso ya da una señal claramente de dónde van a ir las inversiones. Tenemos un plan de ahorro energético basado en penalizaciones. En Europa se está planteando un plan en incentivo. Con lo cual, creo que el resumen del corto plazo es cuidado. Cuidado con generar las bases de una independencia energética en donde vayamos en contra de lo que señalabas inicialmente, de construir un mercado común europeo sólido, robusto, que tenga por objetivo cumplir el medio y el largo plazo, ¿vale? El medio y el largo plazo, como recién señalaba Beatriz, nosotros claramente, y creo que no de ahora, por la crisis, yo creo que Iberdrola, la empresa que represento, llevamos 20 años intentando convencer al mundo de las ventajas de las energías renovables, no solo desde el punto de vista de la descarbonización, de la electrificación de la economía, sino que también de la oportunidad tecnológica que significan de crear nuevos modelos de negocio. La industria eólica no existía y hoy día España tiene y tuvo de las grandes empresas eólicas de desarrollo en el mundo. Los componentes de una eólica hoy día son 90% producido en España, la fotovoltaica ya va prácticamente en 60%. Eso es industria, eso es empleo y eso es crecimiento. Eso es lo que nos va a diferenciar de otros.
Y por último, creo que claramente la transición energética la tenemos que enfocar en lo que tenemos, ¿no? Aquí hay dos cuestiones que son sumamente importantes, que son los recursos, las materias primas, con lo que vamos a generar energía. Y segundo, las tecnologías que podemos ocupar, ¿no? No tiene mucho sentido en un país sin sol poner fotovoltaica, aunque tenga dinero, ¿no? Lo lógico es que si alguna vez se toma una decisión de optimizar los recursos en Europa, como por ejemplo la producción de leche, y España tuvo que entregar cuotas y ceder cuotas de leche, pues con el sol pues deberíamos recibir mucho más cuotas y la energía fotovoltaica producirse desde España y transportarse por redes eléctricas que claramente son una señal de interconexión. ¿Qué necesitamos para salir de los combustibles fósiles? Yo creo que los ejemplos prácticos nos ayudan mucho y en ese sentido un ejemplo ocurrió este sábado. Este sábado pasado el precio de las energías renovables en algunos momentos del día fue cero. Hubo plantas fotovoltaicas y eólicas que tuvieron que ser desconectadas del sistema porque había menos demanda, porque era fin de semana, había más viento, más sol y había agua porque estábamos cumpliendo el convenio de Albufeira. El hueco térmico se reduce a cero y no dependemos de los combustibles fósiles. Entonces, a veces la propia naturaleza y el funcionamiento del sistema nos da las soluciones de la crisis. Muchas gracias, Mario. Se ha hablado aquí de mecanismo de fijación de precios que decía Beatriz. Mario ha destacado alguna cierta improvisación en esta regulación que estamos adoptando a raíz un poco de un conflicto sobrevenido. Me gustaría, Carmen, que nos dieras un poco tu visión. Muchas gracias, Iñaki, y muchas gracias a la organización por darme la oportunidad de estar hoy aquí. Rompiendo un poco con el modelo, yo pedí permiso para traer algunas imágenes que me parece que pueden ilustrar bastante precisamente el debate que en este momento tenemos entre manos. Sobre todo planteando tres cuestiones. Seguridad de suministro. Europa daba por hecho que la seguridad de suministro no era un issue y, sin embargo, hoy nos encontramos con una situación bastante crítica. Soy presidenta del operador del mercado ibérico. ¿Hay que matar al mensajero? ¿Los precios del mercado son realmente el problema? Y, por último, un detalle sobre la transición energética. En relación con la seguridad de suministro, como les decía, en principio daba la impresión de que Europa tenía garantizada la seguridad del suministro. Nadie estaba especialmente preocupado por una dependencia que cada vez se iba haciendo más importante. Y aquí hemos extraído pues, tres portadas del The Economist, donde la amenaza de Rusia se estaba poniendo de manifiesto ya desde el año 2006, cuando en un momento dado se decidió cortar el flujo de gas prácticamente durante un mes, y en ese momento la dependencia era del 34,9%. En el 2013 siguió incrementándose, sin embargo Rusia entró en Crimea, aparece ese insaciable en la portada del The Economist, y si Nord Stream 2 hubiera entrado en funcionamiento, la dependencia de Rusia sería del 52,3%. Y hoy de lo que estamos hablando es de necesitamos reducir al menos un 15% del consumo como un modelo de garantizar el suministro que en este momento está en riesgo. Mi segunda cuestión era, ¿hay que matar al mensajero? Yo creo que el debate sobre el mercado eléctrico pues es un debate que está ahí. Se plantea incluso que en el próximo mes desde la Unión Europea saldrá un statement sobre cómo habría que modificar el mercado eléctrico, sobre todo por la tensión que están generando los precios. Pero yo no quería dejar de sacar esta imagen porque creo que es muy válida en este debate que estamos teniendo. En España el modelo de mercado marginalista comienza a raíz de una normativa promovida por el ministro Josep Piqué en el año 97 y en el año 98 empezó a funcionar y aquí vemos cómo se ha ido comportando el mercado. El mercado sencillamente ha atendido a la oferta, a la demanda, a las tensiones que había en las materias primas. Nos llevamos un susto en el caso de España en 2006 con un precio de 73 euros, pero la realidad es que el mercado se ha movido alrededor de los 50 euros megavatio hora prácticamente durante 24 años. Y en el año 25 nos encontramos con una situación que, en definitiva, lo único que está haciendo es responder también a la oferta y a la demanda. Nadie se rasgó las vestiduras porque el mercado eléctrico diera precios de 17 euros
en el año 2020. Sencillamente, la demanda cayó. El COVID nos llevó a una situación de tensión tremenda y a partir del año 2020 pues hemos vivido un año 2021 con los problemas de la reactivación económica, pero sobre todo hemos llegado a un momento en el que estamos sufriendo los embates que vienen derivados de la guerra de Ucrania y, en definitiva, un shock de oferta que nos muestra precios nunca vistos y, además, yo me atrevería a decir que nunca imaginados. A mí me cuesta contestar a la pregunta de si hay que matar al mensajero. Yo creo que no podía ser de otra manera y, sin embargo, pues hay muchos movimientos. Y la respuesta que una y otra vez aparece en el horizonte para lo que es Europa y la carencia de recursos es la transición energética, por supuesto. La señora von der Leyen sacó el Green Deal como su primera actuación y su primera propuesta. Fuimos más allá con el Fit for 55, de modo tal que en el 2030 hay una apuesta muy firme sobre cómo se tiene que comportar el sistema energético. Los fondos de recuperación, todo el Next Generation tenía una parte muy importante, tiene una parte muy importante enfocada precisamente a la energía. Pero, sin embargo, cuando estamos hablando de transición energética, yo creo que lo primero que tenemos que ser conscientes es de que esto va por barrios. Hablamos de transición energética como si fuera un concepto unívoco, un concepto que a lo que nos lleva es a pensar hay que enfocarse hacia las renovables. La semana pasada era la Semana del Clima en Naciones Unidas y Guterres decía que sin renovables no hay futuro, y efectivamente sin renovables no hay futuro, pero parece que hay muchos países que todavía lo tienen que aprender. España, de una u otra manera, pues es heredera de sus ventajas y de sus inconvenientes en cuanto a su posición geográfica y también en cuanto a lo que son sus recursos naturales. Y bueno, pues ahí vemos que hemos conseguido un mix de generación muy completo y bastante equilibrado, donde además la presencia de las renovables en este momento, cuando estamos hablando de electricidad, ya supone prácticamente el 40% de la energía eléctrica que consumimos. Es esa raya verde del 23% de la eólica, prácticamente un 10% de energía solar y un 10% en un año como el 21, que todavía no teníamos esta presión de la sequía, donde está presente la hidráulica. Sin embargo, yo me atrevería a poner un pequeño foco, porque hoy por hoy parece que es el entorno más observado, en la situación de Alemania. Vemos cómo Alemania un 19,3% sigue siendo lignito. En España yo recuerdo cuando se estableció que había que dejar de quemar lignito. El lignito es como lo último, lo peor, lo más contaminante, el 19% en el año 21. No estamos hablando de la crisis actual. Un 9,6% de antracita. En definitiva, el 30% de la energía de Alemania hoy por hoy es carbón. Y podemos observar que el peso relativo de las renovables no es ni muchísimo menos tan significativo como puede ser España. Pero podemos ver Francia, podemos ver Gran Bretaña, podemos ver Italia. En definitiva, el concepto de transición energética que se promueve desde Europa no lo podemos ver como un concepto unívoco, ni muchísimo menos, sino que es un concepto muy complejo que lleva a transformaciones tremendas que hoy por hoy tampoco está muy claro cómo se van a poder llevar a la práctica. Decía Iñaki, ¿se ponen paneles fotovoltaicos en Hamburgo? Pues efectivamente, se ponen paneles fotovoltaicos en Hamburgo y el sol, decía Mario, parece que es patrimonio más español. Nos hemos dedicado décadas a decir esto del everything under the sun para vender el turismo, ahora lo vamos a tener que utilizar para vender energía. Y ya, por último, quería volver al tema de la seguridad que nos ocupa en este panel. La verdad que hoy vivimos la tensión del gas y la estamos viviendo con mucha intensidad y con un impacto económico, social y a muchos niveles que nos está dejando un poquito sin aliento a todos como usuarios, a todos como profesionales del sector
¿Y qué puedo decir también del esfuerzo y de la tensión que hay en el ámbito del sector público y de los responsables públicos? Sin embargo, como decía al principio, el gas o la historia de Rusia, el gas y Europa, en cierto modo era una muerte anunciada. Yo creo que en este momento Europa también tiene que empezar a pensar que esto no puede volver a pasar. Y no puede volver a pasar y, sin embargo, tenemos una serie de riesgos evidenciados por numerosos estudios de todo tipo en el que estamos apostando por la fotovoltaica. Y resulta que la fotovoltaica, en el cuadro que ustedes pueden ver a su izquierda y yo a mi derecha, ven que la esquina de arriba recoge todos los elementos que forman parte de un panel fotovoltaico y muy en particular el polisilicio. En este momento China es el productor del 80% de los elementos que forman parte de un panel fotovoltaico, del polisilicio, de los lingotes, de los wafers y de las células. Y se estima que en el 2025 será el 90%. Agencia Internacional de la Energía. ¿Verdaderamente podemos asumir un riesgo de este tipo? ¿Podemos asumir un riesgo que un corte de suministro pueda llevar al traste la apuesta de la transición energética? Yo creo que para seguir hablando de transición energética, la apuesta industrial por parte de Europa y el análisis geopolítico por parte de Europa tiene que adquirir una profundidad que no estoy segura de si en este momento existe. Y aquí lo dejo. Carmen, espero que los problemas de materias primas se solucionen con la tecnología. Al fin y al cabo, el silicio creo que es el segundo elemento más importante en esto. Lo malo es ponerle poli delante. Muy bien. Y luego sí que es curioso, ¿no?, que Alemania apueste por los lignitos cuando tiene un partido verde que es verdaderamente poderoso. A mí es una de esas cosas en el mundo que no se acaban de entender, ¿no? Pero muy bien. Antonio, por favor, quería oír tu versión. Bueno, muchas gracias a los organizadores por invitarme. Ya se sabe, el gas entra al último y por lo tanto cierra el circuito. Y no soy el responsable de los precios, pero vamos a entrar a ello. Vamos a ver, el ser el último tiene la ventaja que estoy prácticamente de acuerdo pues, con muchas de las cosas que se han dicho. Intento centrarme, Iñaki, en las preguntas que has hecho. Primero, ciertamente, la Unión Europea, paradójicamente, nace con el Tratado del Carbón y del Acero hace 60 o 70 años, pero con el paso del tiempo considera que no es necesaria una política común energética. Lo decía Beatriz, totalmente de acuerdo. ¿Qué pasa entonces? Bueno, hay sí unas políticas transversales, liberalización, medio ambiente y lucha contra la descarbonización, totalmente correcto, pero se olvida totalmente de otras cuestiones. ¿Qué nos pasa? Tenemos en este momento, se ha comentado también, una matriz energética en cada país europeo, ni mejor ni peor, diferente, fruto de la historia y de la geografía. Cogemos 4 grandes países, Alemania saliendo del nuclear y quemando mucho carbón, simplifico, perdonadme, Italia nunca ha tenido nuclear y por su geografía tiene poco renovable en proporción, Francia fundamentalmente nuclear, y España, bueno, pues que no quema carbón, está saliendo del nuclear y tenemos renovable y gas. Bueno, todos tienen una historia, ¿no? ¿Qué sucede a partir del 24 de febrero? Y simplifico, perdóname, la Unión Europea se da cuenta en 10-12 días que tiene que tener una Energy Common Policy. Y en el paper que hace el 8 de marzo, primer documento que sale, el Repower European Union, habla por primera vez de una política común energética con 3 grandes vértices. Uno, evidentemente, la lucha para la descarbonización, estamos todos de acuerdo. Antes lo has comentado, lo comentaba Carmen, la propia Ursula von der Leyen, esto lo puso por delante antes de la guerra. Yo diría que las empresas que estamos aquí estamos todos totalmente comprometidos con esto, incluso tenemos proyectos comunes y lo que pasa es que esto es una pata del vértice. Segunda pata, security of supply, lo hemos dicho. La seguridad de suministro no era un issue, ¿no? Bueno, pues resulta que sí que es un issue y en ello estamos. Tercero, tema de precios, que lo dejamos quizás para otras preguntas. Esos son el trípode de cuestiones que la Unión Europea dice el 8 de marzo hay que tener una política común entrelazada a partir de ahí.
En security of supply, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho. No ha existido una política de seguridad común y hemos visto como en este momento, fruto de la guerra de Ucrania, la excesiva dependencia en términos de gas de un país proveedor, en este caso Rusia. Yo recordaré, no es que en España seamos más listos, hemos sido más pobres y al ser más pobres, hablo sobre todo del gas, pues tuvimos que empezar, digamos, teniendo plantas de regasificación porque no teníamos de dónde traer un gas por tubo. El primer tubo, digámosle, directo se construye hace ahora 25 años, el Medgas hace 10, es decir, por lo tanto, éramos más pobres. ¿Qué hicimos? Intentar diversificarnos. Y hace unos 20 años, no recuerdo ahora exactamente en qué momento fue, se hizo una ley en España que dijo, por cierto, que no se podía traer gas de un solo país más del 50%. Claro, medida que a veces algún amigo alemán me decía, oye, pero vosotros, el que tenéis más cerca y es más barato en términos generales, ¿por qué no queréis depender más de él? Y yo decía, como pequeño ingeniero, digo, hombre, por seguridad de suministro, no por nada. No, hombre, no, esto no funciona. Bueno, estamos donde estamos, ¿no? Por cierto, yo quiero decir aquí, ya que toca no, lo quiero decir yo, Argelia siempre ha sido muy fiable. En los peores momentos, con guerra civil en Argelia, islamista y tal, Argelia nunca tuvimos un problema ni lo hemos tenido. Lo quiero decir también porque creo que una cosa no quita la otra. Sin embargo, estamos viendo, y después lo hablamos, lo que está pasando ahora en el Nord Stream 1 y 2, la verdad es que es algo absolutamente inimaginable. Pero bueno, a lo que íbamos. La Unión Europea dice tenemos que tener seguridad de suministro y ahora quiere decir una política de interconexiones, de redes eléctricas y gasistas, lo decía Beatriz, bien conectadas. La península ibérica, por razones geográficas, pues estamos muy poco conectados. No es solo España, es España y Portugal. Sin embargo, estamos conectados con Marruecos y con Argelia. Es decir, empezamos a hacer una zona geográfica que merecería probablemente más de esto. Quiere decir también una política común de almacenamientos. Tú estabas comentando, con toda la razón, Carmen, hace exactamente un año todos sabíamos que los almacenamientos de gas en Europa no estaban suficientemente llenos. La Unión Europea entendió, no es una crítica, es un hecho. Bueno, pues no se tomó ninguna decisión. Sí que la tomamos en España, por cierto, y en este caso se decidió que nosotros dependemos en parte de los barcos y en parte de los tubos. Hace 3 años entraba en España el gas 70% por tubo, 30% por planta. Pero hace 8 o 10 era 60% por planta, 40% por tubo. Hoy está entrando en España 75% por planta, 25% por tubo. Menos mal que tenemos esta dualidad. ¿Qué se hizo hace un año? Se decidió incrementar los slots para que los suppliers, no tenemos ninguna autoridad, los Transmission System Operators sobre ellos, pero sí podemos sugerir, y de acuerdo con el Gobierno, decidimos incrementar los slots de barcos si interesaban. En España, en el año pasado, entraron 250 buques metaneros en todo el año, este año entrarán 350. Esta diferencia de 100 es la que hace que en este momento estemos, si queréis, menos preocupados por este tema. Por tanto, security of supply es fundamental y, evidentemente, el tema de precios lo dejo para atrás. ¿Qué hay que hacer más en este momento? Pues yo creo, y se ha comentado aquí, lo comentaba Mario, la Unión Europea está empezando a dar pasos lógicos en una cosa que no había hecho nunca, política común. Esto no va a ser fácil. Armonizar 27 países con matrices diferentes, con empresas diferentes. Los TSOs europeos gasistas, pues somos, no sé, 30, más o menos. Es decir, bueno, no es fácil. Estamos teniendo muchas reuniones, los eléctricos, los gasistas, las compañías. Yo creo que hay que intentar, no sé cómo decirlo, que los 27 países y la Unión Europea aprendamos a regular una política, hablando de seguridad de suministro y hablando también de precios después, que no se ha hecho nunca. No hay experiencia. Los funcionarios de la Unión Europea en Bruselas, buenos funcionarios, están empezando a discutir temas pues, que prácticamente no se discutían. Yo creo que ahí las empresas, creo que estamos en condiciones, lo digo ahora como una opinión personal, pero estoy seguro que la compartimos, este sería un momento de intentar ponernos de acuerdo en lo fundamental, mirando a largo, como decía Mario, el corto,
bueno, el corto los gobiernos irán decidiendo y nosotros haremos lo que nos manden, en el sentido estricto de la palabra, pero para poder tener una cierta visión de conjunto. Yo estoy convencido que se debe de llevar adelante la política de descarbonización, que eso quiere decir electrificar más lo que se pueda con renovable. Quiere decir también, y esta es mi opinión, que el papel del gas natural como puente en estos 20, 30 años tiene que ser fundamental, y hay que ayudar también, no solo al renovable, sino a la aparición de los gases renovables. Y ahí hay un paréntesis, probablemente una buena parte de estos gases renovables pueden funcionar por las infraestructuras de gas que hoy tenemos. Hacer un esfuerzo que esto funcione y ver entonces, bueno, pues cómo somos capaces de ir adelante. Y termino diciendo solo una cosa. España en este momento, no por casualidad, como digo yo, porque éramos más pobres, sí que podemos ayudar un poco a Europa. ¿Por qué? Porque tenemos unas infraestructuras, tanto eléctricas como gasistas, que estaban pensadas para un país, bueno, pues que teníamos las circunstancias que teníamos, tenemos capacidad de almacenamiento, hablando del gas natural licuado, recibimos gas de 14 países diferentes y en 12 meses hemos pasado a tener que el primer suministrador era Estados Unidos. Estados Unidos hace 10 años no exportaba gas. Y yo me acuerdo de discusiones en algún foro, no, hombre, no, el gas americano es imposible, no tiene ningún sentido. Bueno, pues en este momento estamos recibiendo el 40% de gas americano. Por tanto, ser todos muy humildes, yo el primero, no decir tenemos todas las soluciones, intentar coordinarnos y poder ayudar a la propia Unión Europea, que en este momento en francés anda à tâtonnement. Bueno, es lógico, es que no puede ser de otra manera y, desde luego, no depender probablemente de un solo suministrador, sobre todo con todas las circunstancias que hay. Yo creo que ahí sí que se han cruzado unas líneas rojas que yo creo que son irreversibles. Nunca esto va a volver atrás. Por lo tanto, hay que espabilarse e ir por ahí. Y perdóname si me he pasado. No, no te preocupes, Antonio. Yo quería incidir sobre esto y ahora te voy a dar la palabra a ti para que no entres el último en el sistema, sino sacarte del sistema. Me gustaría saber si este es el momento adecuado, digamos, para consumar esa relación que tenemos en Europa, para ya llevar a cabo un matrimonio y verdaderamente impulsar esa política energética común. Incidiendo sobre esto, ¿se van a reforzar las infraestructuras con el resto de Europa? Me gustaría saber, hace solo unas semanas se planteaba la posibilidad de que España fuera un gran hub de suministro hacia Europa, incluso se conectara con Alemania, pero yo he visto que Alemania está ya construyendo a toda velocidad 8 regasificadoras para suministrarse a sí mismo. Incluso hacer un gasoducto tiene muchas complicaciones porque entre el sur y el norte de Francia ni siquiera están conectados y porque Francia nunca ha querido. Ya me explicaréis qué tenemos con los franceses, ¿no? Y luego, además de las infraestructuras gasistas, por supuesto, las eléctricas, ¿no? Podemos ser un suministrador eléctrico de Europa. Tenemos garantía de suministro de gas. Has dicho alguna cosita, pero es verdad que por los precios del gas que nos llega de Estados Unidos no son los precios que nos llegaban por el gasoducto del Magreb, ¿no? Se están cerrando acuerdos a largo plazo con los suministradores de gas para contar con ese gas durante esos 25 años, o esto es simplemente un momento puntual. Cuéntame, Antonio. A ver, vamos a ver. Seguridad de suministro en Europa o en un país quiere decir, empezando por las redes de infraestructuras eléctricas y gasistas, déjeme decirlo así, que tienes redundancia. Es decir, tú no tienes una línea eléctrica de alta tensión entre Madrid y la planta que le produce y solo una. Por lo tanto, hay redundancia. Si nos parecemos a algo, es a Internet. Internet, en el fondo, lo que dice es de A a B, voy a mandar unos paquetes de información y dice, bueno, los puedo primero ir partiendo, los puedo mandar por diferentes líneas y al llegar a B se juntan. Esto es una red de infraestructuras, gasistas o eléctricas. Esto es lo que tiene que tener Europa y esto lo tiene que entender la propia Comisión. Por lo tanto, si queremos prescindir, hablando en plata, del gas ruso, queremos descarbonizarnos y queremos introducir los gases renovables y más renovable, quiere decir que tenemos que tener unas redes de infraestructuras, no solo gasistas, eléctricas también, y esto ya Beatriz lo comentará, evidentemente, que tienen que tener sobre todo capacidad de interconexión. Tú citabas el ejemplo de Francia. Es cierto, en Francia aún hay 2 zonas gasistas, por razones históricas, porque hay 2 TSOs, el del norte y el del sur, y bueno, pues no toda la interconexión es perfecta. ¿Papel que puede jugar España? Mira, es evidente que tenemos una capacidad no solo de recepción de gas natural licuado y de regasificación, sino algo que al principio no se le pedía a las plantas. Las plantas de regasificación eran just in time. Llega un barco,
Regasificas y lo mandas. Y tenían un tanque, todo lo más 2. En la medida que se hizo un mercado mundial, y es que el tema de los mercados es muy importante, un mercado mundial de gas natural licuado, no existe un mercado mundial de gas por gasoducto. Los precios quizás, pero el gasoducto es fijo, el buque se mueve. El mercado mundial es el que ha llevado a poner de manifiesto que tenías que tener capacidad de almacenamiento porque la velocidad de licuación, una fábrica siempre quiere producir directa, no es la misma que el turno de consumo. Y por tanto España en este momento, por necesidad, y aún recuerdo, hace unos 20 años, teníamos contratos interrumpibles con los grandes clientes industriales, que quería decir, no te aseguro que te voy a dar gas todos los días, porque si no llega el barco de Argelia a Barcelona o a las 3 plantas que habían entonces, esto no va a funcionar. En este momento tenemos 6 plantas. En Galicia, Reganosa, papel muy importante, y tenemos una capacidad, trabajamos con una idea de tanque único, estas cosas no existían. Entonces, yo creo que ahí España sí que puede decir, podríamos recibir más gas natural licuado, almacenarlo, transportarlo por tubo, y ahí hablamos, o rellenar otro buque más pequeño o diferente y mandarlo hacia arriba. Hoy se está haciendo ya con Italia. Por lo tanto, soluciones que no existían porque no parecían que fueran necesarias. Las interconexiones es evidente que se necesitan. La península no puede estar aislada, primero por interés nuestro, egoísta, pero después por un interés de solidaridad. Y te digo una cosa, y después, Iñaki, vemos los datos. Si hay que prescindir del gas ruso, es necesario el MidCat y todas aquellas soluciones. Los alemanes lo que están haciendo ahora, y están haciendo bien, han comprado 4 barcos Floating Storage Regasification Units. Traducido al román paladino, un barco flotante, obviamente, es una redundancia, que recibe el gas líquido y lo regasifica con una conexión, pero no tiene capacidad de almacenamiento. Por lo tanto, ese gas, si quiere funcionar bien, o tiene una cola de barcos haciendo cola en el estuario para estar ahí, o no funciona. Por lo tanto, eso es una buena solución. Tienen que hacerlo, los están poniendo en el estuario, para entendernos, o en Bremen o en Hamburgo, en los grandes estuarios, pero eso es una solución complementaria. Están pensando también hacer plantas de regasificación onshore, pero una planta de regasificación onshore con 2 o 3 o 4 tanques, oye, pues son de 3 a 4 años de obras, más los permisos. Permisos ya, si se dan manu militari, en 6 meses, pero si no se dan manu militari, tener un permiso para una planta en Italia, por ejemplo, no se están planteando más plantas onshore, son conscientes que no van a poder tener el permiso. Están poniendo en Piombino un FSRU, es decir, no es fácil. Por lo tanto, si en Europa queremos tener seguridad de suministro, no solo en Alemania, pensad que el gas ruso es el principal componente en los países bálticos, en Austria y tal, tenemos que tener diferentes entradas y probablemente las interconexiones que tiene España y la que falta pueden ayudar. No es que vayan a ser la solución, ¿no? Pero yo pienso que además esto hay que ligarlo perfectamente con la red eléctrica, con la red de infraestructuras y podernos ayudar mutuamente. El gas, la interconexión de gas con Francia, y termino, normalmente se hizo pensando norte-sur y realmente en los últimos 2 o 3 años el gas que va, digamos, por ese gasoducto, algunos días va norte-sur, otros días va sur-norte. Es decir, Francia también lo necesita, aparte de la electricidad que se le manda. Por lo tanto, España este año hemos exportado gas, es decir, gas que se recibe en la península, en España, pero no es para la demanda de España, prácticamente un 15% o 16% de nuestra demanda, el doble, bueno, un 50% más que el año pasado. Esto quiere decir que estamos en un mundo un poco diferente. Los precios que ha dicho, yo simplemente hacía un comentario, es cierto, hace un año el precio del gas en euros por megavatio hora en Estados Unidos era 15, en Europa 25 y en Asia 35. En Estados Unidos ha pasado como máximo de 15 a 30, ahora está en 25. En Europa hemos llegado a estar a 300, estábamos el otro día a 175. En España menos, y ahí el papel de MidGas podemos hacer una referencia. Y en JKM, en Extremo Oriente, un poco menos que en Europa porque China tira menos, pero unos precios que son 5, 6, 7 veces. No puede ser. Por lo tanto, es evidente que estamos ante una disrupción total de mercado y ahí es donde también la Unión Europea, y eso tocaría el tercer paquete, bueno, pues intenta tomar medidas, ¿no? Ahora, hay que ver
que si no tenemos seguridad de suministro, a mí me preocupa más este invierno que el siguiente. Muy bien. Mirad lo que os digo. Pero bueno. No, te decía el tema de los precios, porque es verdad que hemos pasado de preocuparnos de la limpieza de nuestra energía a preocuparnos por la seguridad de suministro, pero la competitividad que otorga la energía a nuestra industria también es importante y me gustaría que luego habláramos de ello. Beatriz, si nos importa, porque tengo muchas preguntas y luego ya. Beatriz, por favor. A ver, la seguridad del suministro en España está garantizada. No tenemos que estar nerviosos como que este invierno vamos a tener algún problema de suministro. No es así. Es verdad que desde los TSOs, los que tenemos la responsabilidad de garantizar la seguridad de las redes de forma independiente y neutral, yo siempre digo que en mi caso Red Eléctrica es el cerebro y la columna vertebral del sistema eléctrico. Tenemos un corazón que es los generadores, brazos y piernas que son los distribuidores, dedos que son los comercializadores. Nosotros somos la columna vertebral y el cerebro. Y nosotros lo que hacemos es una previsión de año a año de cómo va a estar o cómo prevemos que va a estar la demanda y nos ponemos en la peor situación posible, en la tormenta perfecta, para ver si en ese caso tendríamos garantizado el suministro, que es lo que hemos hecho, y alineados, evidentemente, con el Ministerio de Transición Ecológica, se han tomado una serie de medidas para que en caso que ocurra la tormenta perfecta, que en el caso de España es que la interconexión con Francia vaya a 100% de su capacidad hacia Francia, que estaríamos hablando de unos 3.500 megavatios, España tenga garantizada la seguridad del suministro. Por eso se han tomado medidas, aparte de las medidas de ahorro que vienen también de la Unión Europea, las medidas de incorporar la cogeneración, las medidas de mecanismo de respuesta rápida a la demanda que se acaba de aprobar y las medidas de aceleración de todas las instalaciones renovables. Renovables, decías, o sea, tenemos los planes nacionales integrados de energía y clima que están fusionados y que ahora se están revisando en la Unión Europea, están enfocados a que en 2030 se cumplan con los requisitos de eficiencia energética y de renovables. En España, en 2021, el 48% de la energía consumida ya vino de fuentes renovables, el 58% de todo el parque de generación en España es renovable y en 2030 tenemos que llegar al 74%. El resto de países tienen que ir sumando. ¿Qué ha pasado con el tema de la guerra de Ucrania? Pues que se ha acelerado todo el proceso y esa suma tiene que ser más rápida. Por eso España tiene que aportar todas esas renovables y también las empresas que no son de gas y fuel, como pueden ser las energéticas que no son propiamente gasistas o eléctricas, necesitan esa interconexión porque están tomando posiciones en el mercado renovable y esas posiciones del mercado renovable, muchos megas que están adquiriendo de derechos de acceso y conexión, si no tienen la interconexión con Francia no van a salir, ¿no? Por tanto, a corto plazo en España no va a haber una dificultad de suministro. Otra cosa es otros países de Europa que, como estamos comentando, tienen un mix distinto. Francia tiene un parque de 56 plantas nucleares, tiene 32 paradas y tiene 32 paradas por circunstancias que van a ser bastante estructurales. No se van a solucionar en un plazo breve de tiempo. ¿De dónde va a sacar Francia la energía? Porque tenía el refuerzo de la red francesa, está sobre todo en el norte, que es la zona industrial, pero en la zona sur quien está garantizando el suministro somos los españoles y los portugueses. Tienen interconexión con otros países, pero Alemania no está en condiciones de darle garantía del suministro con gas, ¿no? Entonces, la foto es más europea que nunca. Y los planes nacionales integrados de energía y clima y la aceleración de los objetivos de eficiencia energética, electrificación, descarbonización y de soberanía energética y prescindir de los combustibles fósiles es claramente una necesidad estratégica de la Unión Europea si quiere sobrevivir como tal, ¿no? Y en cuanto a los precios, mira, el 25 de septiembre, es decir, el domingo, entre las 3 y las 4 de la tarde, el megavatio hora estaba a 1,3 euros. Evidentemente, cuando más eólica tenemos, más baja el precio, ¿no? Hace ya un año que tanto el Gobierno como muchos de los que estamos aquí dijimos que el mecanismo de fijación de precios era ineficiente. Después el Gobierno planteó el famoso mecanismo, la excepción ibérica, que significa que aquellas tecnologías que no utilizan el gas para producir energía eléctrica no estén retribuidas al precio de los que sí utilizan el gas para producir energía eléctrica. Después se dijo y se tomaron medidas en relación con cómo hacer que solidariamente se pudieran suplir la vulnerabilidad de los consumidores a través de una solidaridad vía impuestos, que es como en la Unión Europea se hacen las cosas, que la política fiscal de impuestos es redistributiva. Y un año después, la Unión Europea está tomando medidas en la misma línea, ¿no? Creo que esto demuestra que España, una vez más, hizo la necesidad virtud, que tenemos muy claro por dónde tiene que ir el mercado energético europeo, que se llevaba razón y que, desde luego, en nuestro país, yo creo que desde el punto de vista histórico, está en una situación
privilegiada y de vanguardia en lo que va a ser la solución del conflicto europeo. Y va a ser la solución energética. O sea, Europa o es independiente y soberana energéticamente o no será Europa. Yo creo que eso lo hemos entendido todos. Creo que Ursula von der Leyen está haciendo un papel excepcional de tracción. Está aquí Josep Borrell, no tengo que decir nada que no vaya a decir después él. Y yo creo que todo el mundo y los países que tradicionalmente han mirado más a su mix energético propio para defender sus intereses industriales, que son básicamente Francia y Alemania, ahora más que nunca están alineados con los países que siempre hemos dicho que esto tenía que ser un mercado común europeo de energía, pero de verdad. Yo, ya que está aquí Josep Borrell, me gustaría improvisar un poco y cederle la palabra. Lo siento, Pepe. Porque yo creo que desde la visión europea, esa idea de que se puede empezar a construir un poco más Europa también desde el mercado energético, no sé si se está planteando, si ahora se están acelerando todos los procesos, esas interconexiones que decíamos que Francia no quería, porque Francia es curioso, solo tenía interconexión con los que eran sus mercados. Con España nunca ha querido saber nada, es la realidad. Alemania también jugaba en su propia liga, pero es verdad que ahora con el problema que tienen con los gasoductos, con el Nord Stream y con los problemas que ha dicho Beatriz que tiene Francia, con 32 centrales, con un problema que posiblemente va para 2 años reparar o más. No sé si es el momento verdaderamente para impulsar ese mercado y que verdaderamente podamos ser productores y exportadores a Europa, ser el hub de Europa, pero de todas las energías. Cuéntame un poco, Josep. Perdona el atraco, ya luego. No, yo venía aquí de oyente y como ayer me echáis la pelota caliente y no quisiera aparecer como un ponente en la sombra, ¿no? Pero es muy interesante lo que habéis dicho y muchas gracias. Hay muchas preguntas que todavía están por contestar. A mí me gustaría más que explicar, preguntar. Os preguntaré alguna cosa que quizá me pueda ayudar a entender mejor dónde estamos. Pero como ha dicho Beatriz, España tiene una gran ventaja, que es su red eléctrica integrada. Parece una cosa normal, ¿no? Que tengamos una red eléctrica integrada con un sistema de dispatching que cubre todo el territorio. Eso es una excepción ibérica. En eso estamos muy por delante. Alemania no lo tiene. Alemania, que uno puede pensar que está en la punta del desarrollo tecnológico, y ciertamente lo está, no tiene una red que malle su territorio eléctricamente. El norte y el sur están muy desconectados. Por ejemplo, y en general, nosotros vamos muy por delante en lo que es un sistema integrado que se puede optimizar. Y también estamos por delante, como ha dicho mi subsecretario en Obras Públicas, que después pasó a mejor vida como presidente de Nagas, tenemos la ventaja de tener una capacidad de liquefacción muy grande. ¿Por qué la tenemos? Bueno, porque empezamos a comprar gas cuando todavía no había tubos. Y como todavía no había tubos, pues lo hacíamos por barco. Sin embargo, Europa, si me permitís un poco un análisis que no entre en el detalle, más paradigmático, Europa tiene un problema estructural fundamental que ahora emerge. A ver si lo sintetizo. Digamos que ha disociado sus fuentes de prosperidad de sus fuentes de seguridad. Y ha basado su prosperidad, en términos globales, en energía barata, fundamentalmente de Rusia, y en un gran mercado, China. Y la seguridad se la ha delegado a Estados Unidos. Ha disociado completamente lo que era quien le proveía de seguridad de las fuentes que generaban su prosperidad. Grosso modo, en grandes trazos, una energía barata y unos grandes mercados abiertos que nos han servido para disminuir el coste de nuestras importaciones y para hacer un boom de exportación tecnológica y de capacidad productiva. Las dos cosas están hoy en cuestión, radicalmente en cuestión. China ya no es el fabricante a bajo coste de precios, a bajos precios de los productos que nuestra tecnología le permite producir. Ahora es un competidor y la energía barata se ha acabado. Y ya nos encontramos con que nuestra seguridad también la tenemos que construir por nosotros mismos. Y una vez más no hablo de la seguridad militar, también, pero de la seguridad. Y en materia energética también es claro que hemos privilegiado
un intento de bajar costes a una voluntad de garantizar seguridad. Y hemos puesto demasiados huevos en cestas que no eran seguras. Y hemos construido un sistema impulsado por las ideas dominantes en economía, liberales, del marginalismo, y hay que crear un mercado y el coste marginal es el que determina el incentivo al inversor, que está muy bien para los libros de texto, y que ahora, bueno, la presidenta de la Comisión ya ha anunciado que el actual sistema de fijación de precios de electricidad en Europa ha llegado a su fin, ya lo ha anunciado, ha costado un año, Ha costado un año de que el gobierno español insistiera en dijera esto no funciona, hay que cambiarlo. Ahora ya lo ha dicho la presidenta de la Comisión, hay que cambiar el sistema de fijación de precios de electricidad. ¿Por qué? Porque el peso dominante del gas como indicador de precio para el conjunto del sistema ha llegado a un límite, porque cuando se concibió nadie pensaba que estaríamos en la situación estresante que estamos ahora. No ha dicho cuál es el sistema alternativo y de momento estamos poniendo parches. Estamos poniendo parches de la excepción ibérica. Ahora hemos puesto otro, por el que yo creo que habría que haber empezado, que es poner un límite a la retribución de las inframarginales. Me gustaría conocer más de vosotros dos cosas. Sí. Primero, ¿cómo hemos aumentado la dependencia de Rusia nosotros? ¿Cómo ha variado el esquema de nuestras importaciones de gas? ¿Qué papel juega Rusia ahora y qué papel jugaba antes de la guerra? Y segundo, ¿cómo valoramos el funcionamiento de la excepción ibérica? Sí, antes de nada... Tienes un partner. Sí, pero antes de nada, yo creo que antes había un cuadro ahí que decía que el sistema marginalista ha funcionado durante 20 y tantos años. No solo lo pusimos en marcha aquí, lo puso en España el ministro Piqué cuando era ministro de Industria, sino que lo copió inmediatamente después Reino Unido y otros 25 países. Ya ha funcionado desde entonces. Y no solo eso, es que yo creo que ha sido eficiente la asignación de costes y además creo que en el momento actual no es el mejor para evaluar si un sistema funciona o no, porque es una excepcionalidad. Pero les traslado la pregunta a los ponentes. Mario. A ver, bueno, vamos por parte, que aquí hay que aclarar varias cosas. La primera, no nos volvamos locos con la preocupación que nos ha colocado Carmen sobre el funcionamiento del mercado. Y yo les garantizo, o prácticamente puedo garantizar, que ninguno de ustedes está sujeto a esas curvas. Si han contratado con Iberdrola, tienen un precio fijo de 1 a 5 años. Ese es el modelo de desarrollo de las energías renovables. Nadie hace un parque eólico, un parque fotovoltaico, pensando que va a soltar la energía en la red y que se va a quedar expuesto ahí a crisis como la del COVID a 17 euros por megavatio hora. Se sustentan en una estructura de financiamiento de largo plazo. Y para eso lo que cogemos es esa energía y se la vendemos al cliente a medio o largo plazo. Por lo tanto, cuidado con el mercado que vamos a reformar. Es un mercado que funciona y lo que tiene que hacerse es promoverse cómo se participa de ese mercado. Pues con contratos a largo plazo. Y sobre todo las personas más vulnerables. Toda esta excepción ibérica se ha creado para bajarle el precio a las personas más vulnerables, de las cuales nosotros también estamos extremadamente preocupados. Pero para vuestra tranquilidad es el 10% de los consumidores. ¿Y qué les pasa? Que están beneficiados durante muchos años de ese precio en torno a unos 50 euros y que hoy día se encuentran con unas facturas para ellos y para muchos impagables. ¿Y por qué les ocurre eso? Porque están expuestos a un mercado donde no tienen ninguna capacidad de gestión. ¿Por qué le entregamos a un vulnerable que tiene poca información la volatilidad del precio del gas en la fijación del precio? No tiene mucho sentido. Entonces, España tiene que avanzar muchísimo. Es el único país de Europa que tiene a sus vulnerables sujetos a la volatilidad del precio del mercado. Eso creo que es una modificación relativamente fácil y que nos evita un problema. Vamos a la excepción ibérica. La excepción ibérica tiene un sentido razonable y lógico perfecto. Vamos a poner un cap de precio a las energías inframarginales. Quiero agregar algo. Si a mí me ponen, y aquí hay muchos industriales, un cap en mi precio, evidentemente mis beneficios extraordinarios pues al menos comienzan a desaparecer en una magnitud importante. Si lo asocio a que yo tengo ya esa vendida esa energía, pues no participo de esos beneficios inframarginales. Por eso entiendo que la Comunidad Europea no está hablando del sector eléctrico, está hablando de otros sectores.
Otro elemento, ¿cuánto tiempo llevamos hablando del gas en este foro? O salimos del gas, o tomamos la decisión de salir del gas y de enfrentarnos con tecnologías que tenemos, donde no dependemos ni de Estados Unidos, ni de Rusia, ni de otros países productores. Se llaman sol, se llama agua y se llama viento. Está aquí, en España. No sigamos buscando soluciones fuera. Tengamos una red, que es la que nos permite hoy día tener tranquilidad, probablemente el país que más tranquilidad tenga en Europa sobre el suministro de este invierno en términos eléctricos es España. Sigamos con una matriz como está ahí diversificada, que tiene una explicación. Fueron políticas energéticas que se dictaron por el gobierno y empresas que las siguieron, porque yo creo que esas políticas también se conocían en Alemania y no las hicieron, o no las siguieron, o apostaron por otros recursos. Otro elemento que es importante, el CAP del gas tiene un vicio, que es la parte del gas que le tengo que pagar. El CAP no es al gas, el CAP es al precio de la electricidad. Lo que se busca es bajar el coste marginal con el objeto de que la factura del PVPC, de los clientes vulnerables, sea más bajo. Y ha tenido cierto efecto, un 16% en torno de promedio. Pero la recaudación, 16, 20, 25, lo seguimos todos los días, 17, 18, no llega a 25, no llega a 20. Pero tiene un problema, es que se hace calculando que lo que me voy a ahorrar va a servir para pagar la cuenta del gas. Desgraciadamente no ha servido. Lo que se ha recaudado son en torno a 300 millones de euros y la cuenta del gas puede salir una cifra estratosférica. La cuenta del gas es la siguiente, y perdonad que sea pedagógico en este tema. Una central de ciclo combinado tiene un proveedor de gas que le vende un gas, vamos a poner en el último tiempo, a 180 euros por megavatio hora. Cuando casa su oferta para vender la energía eléctrica, se le permite hoy día que el precio del gas lo tiene que poner a 40 euros. Eso significa que le sale un precio de en torno a la térmica, que debiera estar a 370, le sale a 170. Ese es el beneficio del CAP a las inframarginales. Pero el gasero no nos ha hecho ni un descuento en el precio de la molécula. Hay que pagarle la factura al 100%. ¿De dónde viene eso? De que yo tengo que ir a cobrar ese cargo a la demanda a cada uno de los clientes, y es lo que ustedes están encontrando en sus facturas, que se llama cargo normativo del Real Decreto que estableció que esa diferencia de precio se paga vía la tarifa de consumidores a partir del día 26 de abril, incluso los que tenían contrato a precio fijo. Entonces, yo veo con preocupación cuando seguimos buscando el gas, cuando seguimos pensando en exportar energía. Aquí hay muchos industriales. Tenemos que usar la energía para industrializar España. Y tenemos que producir energía barata con energías renovables, que son la muestra palpable de que es la energía barata. El vicio de la energía barata con gas lo han pagado muchos países. Aquí está el secretario iberoamericano, yo soy chileno, y tuvimos una experiencia de depender de un tubo de gas. Durante muchos años permiten una acelerada industrialización a precios bajos de la energía, pero nos demandan unas rápidas reconversiones. Eso hoy día se llama hidrógeno verde. Y eso es lo que no podemos perder la oportunidad. Bueno, Carmen, que por favor. ¿Por alusiones? Sí. Bueno, yo efectivamente, como decía Iñaki, ponía de manifiesto cómo el concepto del mercado marginalista de electricidad ha funcionado durante 25 años. Insisto, en el año 2020, y cuando el precio era 17, pues nadie se rasgó las vestiduras pensando en que había que buscar una compensación para el sistema eléctrico porque pudiera estar a ese precio, y ahora nos encontramos en una situación absolutamente extrema. La máxima jesuítica yo creo que la podríamos aplicar en una circunstancia como esta, porque ponerse a hacer mudanzas es una cosa muy delicada. Por otro lado, yo creo que hay una sobreatención al mercado marginalista. Si ahora mismo analizamos cuál es la realidad del sector eléctrico, las posibilidades de contratación de electricidad son muy distintas. Estamos oyendo hablar de los PPAs, de los Power Purchase Agreement, que en cierto modo son una solución para un promotor renovable que necesita vender su energía eléctrica con una garantía que se presenta frente al banco para poder obtener los recursos necesarios, y al final hay muchos contratos de largo plazo asociados a esas instalaciones que salen, que van directamente a la demanda, a atender demanda. Hay mercados a plazo, por supuesto, hay
toda una serie de modalidades de contratación promovidas por las distintas empresas eléctricas que precisamente se dedican al suministro a consumidores finales. Y además está el mercado marginalista. Me van a dejar una pequeña mención. Iñaki, nosotros copiamos el modelo marginalista a Gran Bretaña. Vaya, hombre. No fue Gran Bretaña quien nos copió a pensé que había sido nosotros. al revés. Y 5 años después, Gran Bretaña lo abandonó, mientras que el resto de Europa lo asumió como propio. Hoy el mercado es probablemente una de las pocas realidades que se pueden llamar europeas. Nosotros todas las mañanas fijamos el precio una vez recibida la oferta y la demanda con un algoritmo común a 27 países que corre de forma simultánea en todos ellos para asegurar que todas las interconexiones y todos los países tienen un precio formado con el mismo concepto y el mismo equilibrio. Pero Gran Bretaña abandonó el marginalismo e intentó fomentar un concepto de contratos bilaterales, de contratación bilateral. Usted no necesariamente entre en el mercado, vamos a encontrar un modelo de oferta y demanda que pueda ir a contratos a largo plazo. Bueno, yo creo que no hay nada más poderoso que el boletín oficial de un Estado. Y la consecuencia fue que se bilateralizó prácticamente todo. Y hace unos años Gran Bretaña tuvo que pedir que al menos el 20% de la energía se negociase en un mercado marginalista porque carecían de señal de precio. El mercado lo único que te está dando es una señal de precio. No es casual que el domingo viéramos un precio de 1 euro. No es casual. Había viento, había sol y la oferta entra. Y la oferta entra y la demanda pues la va absorbiendo. Que tenemos una dependencia en este momento del gas que nos lleva a situaciones en las que tenemos que ver precios de 300, 400, 500, que en este momento vemos cómo Francia prácticamente cada día está marcando precios por encima de los 400 euros megavatio hora. Sí, porque verdaderamente estamos en la tormenta perfecta. Hay sequía, se estropea la segunda generación de reactores nucleares franceses, se corta el gas de Rusia. No tenemos, llega a haber tensión en Alemania porque los barcos cargados de carbón no pueden llegar a través del Rin a las centrales. Si es que verdaderamente la situación es de asustar. Y luego ya cuando llegamos a nuestro pequeño mundo, perdonad, pero a nuestro pequeño mundo ibérico, pero muy en concreto a nuestro pequeño mundo España, pues nos enfrentamos al PVPC, que fue un diseño pues, que en un momento dado pudo tener un cierto sentido, que ponía bastante en cuestión la función de comercialización sobre la que estaba sustentada precisamente el modelo del mercado, y vivimos con una tensión permanente porque cada vez que sube el precio pues tiene una traslación inmediata precisamente a la factura del consumidor doméstico. Y todo eso, pues desde un punto de vista social, es un impacto que va mucho más allá de lo que es un debate sobre cómo debe funcionar un mercado eléctrico. El mercado eléctrico tiene que evolucionar, yo creo que sí, que evolucionará, pero, señor comisario, me va a permitir hacer una apuesta. El marginalismo seguirá después del modelo de reforma planteado por la Comisión Europea, porque es bastante complicado pensar que podemos prescindir de una señal de precio formada verdaderamente sin intervención y con lo que es el juego propio de la oferta y la demanda. No es perfecto. El fallo de mercado marginalista para un producto como la electricidad que no se almacena es evidente, pero no podemos prescindir de una señal de precio. Antonio, me gustaría hacerte, pero que sea breve, porque me gustaría haceros una última pregunta que yo creo que es fundamental. Señor Borrell, el alto comisario ha planteado dos cuestiones. Una de seguridad. Cuando yo he dicho que me preocupaba más este invierno que el que viene, es para Europa, no para España. También tenerlo presente. Oye, después pasará lo que pase. En España creo que en este momento, en términos gasistas eléctricos, razonablemente podemos resistir este invierno. ¿Por qué digo que me preocupa más en Europa?
por lo que está pasando en Nord Stream. Es decir, si hace una semana hacemos esto, probablemente yo sería más optimista. Lo que ha pasado en Nord Stream, yo no tengo memoria histórica como ingeniero en este sector. Ayer hablé con el consejero delegado Arturo, con el director general de operaciones nuestros, Claudio. Ninguno teníamos nunca, nadie, un gasoducto de alta presión submarino, nadie, nunca en ningún sitio ha hecho lo que ha sucedido. Yo no sé quién lo ha hecho, pero evidentemente se han cruzado unas líneas rojas. Intentar arreglar eso, bueno, primero hay que saber exactamente qué tiene, está a 100 metros de profundidad, hay que dejar pasar todo el gas que está ahí dentro, que son kilómetros y kilómetros, porque no hay válvulas submarinas, no las pusieron por lo que yo sé. Es decir, vamos a ver si eso se puede arreglar, lo comentábamos antes con Mario, con Carmen, con Beatriz, igual es un año o son 2, si es que se puede arreglar. Esto es un antes y un después. Antes he dicho lo de Argelia, nunca se ha interrumpido. Libia, con toda la guerra civil y lo que ha tenido, nunca acabó de interrumpir. Otra cosa que hubiera algún problema, no se atacó nunca el gasoducto. En España creo que estamos mejor. Dependencia del gas ruso. Nosotros recibimos gas ruso solo por barco desde que Rusia puso en marcha el Yamal, que está en el Ártico, y el año pasado fue un 9% de la demanda. Este año cerraremos con un 10%. Bueno, por lo tanto, demanda que además los suppliers que la compran la tienen perfectamente en arbitraje con otros sitios. Por lo tanto, podemos pensar que esto lo podemos hacer. Tema de precios, yo querría hacer una referencia que me he olvidado antes a los del gas. Una de las discusiones que hay ahora es si la referencia que se utiliza en Europa, que es el TTF, como bien sabe Carmen, es decir, en Europa cada país tiene un precio más o menos diferente, pero más o menos armonizado. España, por cierto, en España tenemos MIBGAS, los precios que marca MIBGAS en los últimos meses son en términos generales bastante inferiores al TTF. Y parte de la discusión que la Comisión Europea ha empezado ahora es a interrogarse, yo no soy un experto en formación de precios, pero bueno, interrogarse si la señal de mercado que marca el TTF holandés es correcta. ¿Por qué se puso el TTF? Porque el TTF en su origen era las únicas entradas de gas natural licuado que había, digámosle, de Dunkerque hacia arriba, y se puso el TTF. Hoy en día el TTF, mi opinión es, por lo que yo veo, el TTF líquido es un 10% de las transacciones. Ahí ya te dice, no es que esto no esté bien, pero que probablemente esto está ahí. Probablemente es mucho más líquido el mercado español de MIBGAS, más líquido porque podemos almacenar, antes lo decía creo que era Beatriz, hay cosas que, Mario, que no se pueden almacenar, el electrón es difícil de almacenar. En estos momentos yo no sé si tiene que ser el MIBGAS el punto de referencia, no me toca a mí decirlo, pero probablemente la Comisión tiene razón cuando dice, oiga, veamos si el TTF no está marcando unos precios fuera de lugar simplemente porque se ha roto el mercado. Checoslovaquia, que recibía solo gas ruso, ha hecho un contrato con un FSRU que han puesto en Rotterdam al lado de la planta. Pero eso les permite solo recibir entre la mitad y un tercio del gas que esperan este invierno. Y hay cola para desembarcar ahí. Por tanto, la formación de precios en el TTF, en este momento, me atrevo yo a decir, no es correcta. Y, sin embargo, nos está marcando precio. Yo tuve una reunión, lo puedo decir, con el embajador japonés, que se interesó mucho. Japón es muy parecido a nosotros. Reino Unido, España, Japón y Corea del Sur. Y, claro, preocupado por la formación de precios en Europa. ¿Por qué les influía a ellos, no? En fin, quiero decir, no tengo yo una solución, pero creo que esto hay que hacerlo y tengo que decir, insisto, en electricidad entiendo menos, pero también veo que los precios medios que se están discutiendo en los últimos meses son inferiores a los que hay en Alemania, sobre todo en Alemania, ¿no? Por lo tanto, yo diría que hay una reflexión sensata de la Unión Europea, escuchando además, déjame decir, a las propias compañías, probablemente será buena. Ahora, claro, esto lo estamos haciendo deprisa y corriendo porque Rusia invadió Ucrania. Bueno, perdóname. Solo una última cuestión, porque ya el tiempo empieza esto, pero creo que es importante. Decía Josep Borrell una cosa importante, se empieza a oír que no vamos a volver a ver energía barata. Yo no quiero resignarme. Espero que las empresas tengan una respuesta, el mercado tenga una respuesta a esa cuestión. Y a mí me gustaría preguntaros, o sea, ¿qué pasa con otros vectores que pueden ayudar a completar esa transición energética? No solo la eólica terrestre y la fotovoltaica, que hemos dicho que la tenemos aquí y además nos calienta
cuenta todos los días y sabemos que está a nuestra disposición, sino el bombeo, el almacenamiento, el ahorro energético, el autoconsumo de bombeo. Mario, ¿qué tenemos que hacer para que verdaderamente ese trilema que decíamos, seguridad de suministro, además energía limpia, esté también complementado con esa competitividad y esa energía barata que rompería esa maldición que parece que se cierne sobre nosotros? ¿En qué compañía eléctrica trabajas tú que lo tienes tan claro? No. A ver, precisamente en las tecnologías que acabas de nombrar. O sea, cuando hablamos de almacenamiento, tenemos embalse, tenemos posibilidades de hacer bombeo. Está, vuelvo a insistir, aquí en casa. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos? Posibilidades de hidrógeno verde, posible de almacenar. Tenemos muchas tecnologías que se están desarrollando. ¿Vale? Se planteaban algunas preocupaciones sobre los materiales que se están hoy día necesitando en la fotovoltaica. Pues los paneles han tenido una eficiencia brutal. Los paneles de hace 10 años atrás eran de 150 kilovatios y estamos a punto de tener paneles bifaciales que siguen el sol de 800 kilovatios. Entonces, no nos preocupemos tanto de los materiales, preocupémonos de la innovación, porque con eso vamos a conseguir energía barata. Es la innovación, es el almacenamiento y una cuestión que es fundamental, es bajar los niveles de incertidumbre. Las regulaciones a las que estamos sometidos hoy día las empresas eléctricas son preocupantes, ¿vale? La planificación es la que hace bajar el precio de la energía, ¿vale? La diferencia de precio entre las distintas matrices energéticas que tienen los países europeos han sido la ejecución de las planificaciones que en su momento hicieron. Entonces, tengamos cuidado con la regulación, tengamos cuidado con los focos que estamos poniendo. ¿Más impuestos o más inversión? Yo creo que es más inversión. Más inversión es más empleo, más innovación, más tecnología, más industria. ¿Me dejas un minuto? Carmen, sí, un minuto. Un mensaje positivo. Volveremos a ver unos precios de la energía eléctrica moderados o en los entornos similares a los que hemos visto históricamente, porque además el mercado de gas, que es el que ahora mismo nos está condicionando, tiene una capacidad de reacción lenta, pero la tiene. Y quiere decir que dentro de 3 años el suministro de GNL, de gas natural licuado, que ahora mismo pues, tiene las restricciones que tiene porque no era demandado, será capaz de atender esa demanda. Y ya habrá plantas de regasificación y lo que tenemos que ver es cómo pasamos los 2 próximos años, donde verdaderamente va a ser difícil que haya una bajada de precios radical. Pues muchas gracias. Yo creo que hemos agotado el tiempo. Nos quedan 3 minutos, pero ya voy a cerrar. Quizás nos ha faltado tiempo para hablar de las tramitaciones y procedimientos administrativos. Bueno, Beatriz, pero un minuto, por favor. No me has dejado concluir. No, yo solamente decir que aquí, como dice Mario, hay una cuestión que es crítica, que es hacer más ágil las planificaciones, que las infraestructuras sigan el ritmo de la tecnología y la innovación. Y por decir tecnologías que nos han citado, España y Galicia tienen un potencial en eólica marina que está por desarrollar, en tecnologías de almacenamiento, el hidrógeno verde, la hibridación de tecnologías, el coupling con el gas, los TSOs de electricidad y de gas. Creo que todo esto está pendiente de una mejor regulación. Yo creo que hay que acelerar la manera de la planificación y hay que acelerar también, recurrir a que la planificación incorpore incentivos para la innovación. Centímetros, que los incentivos, que los trámites sean rápidos, que se pueda invertir, el dinero está a la disposición. Un minuto y he utilizado 30 segundos. Un ejemplo muy simple. Hidrógeno verde, kilo, hoy día, 5,5 € cuesta producirlo sin ayuda. Si vamos al modelo europeo, 5,4. Si vamos al modelo americano, 2,4, porque tiene 3 € por kilo de subsidio. Cuidado donde ponen las ayudas, que allá irán las tecnologías. Cuidado donde fabricamos las tecnologías, porque allá estarán las industrias y el empleo. Necesitamos otro foro de la Toja para hablar del hidrógeno verde y seguro que contaremos con ello. Como ya el tiempo, nos queda 1 minuto y 33 segundos y viene ahora un ponente importante, pues simplemente despediros, agradeceros y bueno, esperemos que ese trilema de seguridad de suministro, competitividad y energía limpia sea posible y que entre todos lo hagáis posible. Muchísimas gracias. Ahí porque la siguiente mesa comienza ahora mismo.